Hola a todos, buenos días. Hoy es 27 de octubre y vamos con las noticias de la mañana. El primer ministro Netanyahu se negó ayer, jueves, a llevar el cierre del canal qatarí Al Jazeera al Gabinete Político y de Seguridad para su aprobación. La decisión de no llevar el tema a la mesa del gabinete se produce a pesar de las afirmaciones del Mossad, el Shin Bet y el MLA de que el canal revela la ubicación de los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. Los funcionarios políticos respondieron: tomará más tiempo, están trabajando en ello, se está retrasando principalmente por cuestiones legales. Las fuentes niegan también la participación de Qatar en las negociaciones para la liberación de los secuestrados. La semana pasada, el ministro de Comunicaciones Shlomo Karay solicitó la aprobación del gobierno de regulaciones de emergencia que permitirían el cierre de Al Jazeera. Cerca del ministro Karay dijeron que el cierre de la red Al Jazeera en Israel se produce después de la presentación de pruebas de que ayuda al enemigo. Transmite propaganda al servicio de Hamas en árabe e inglés a los espectadores de todo el mundo, e incluso transmite información sensible a nuestros enemigos. Aquí hay que leer entre líneas. Eh, Porque esta gente puede dar información real, pero puede dar información previamente preparada para que la dé. Es un tema delicado y más que nada de inteligencia. El gobierno israelí y el comando de la Fuerza de Defensa de Israel se enfrentan a un crucial dilema, como ningún otro. Nunca han enfrentado un dilema así en ningún gobierno del Estado de Israel. Deberíamos ir a la guerra con Hamas para destruirlo y cambiar fundamentalmente la realidad en el sur, mientras arriesgamos la vida de más de 200 israelíes, hombres, mujeres, ancianos y viejos, niños, bebés, que están cautivos por esos nazis. Animales que no dudarían en colocarlos en el mejor de los casos como escudos humanos, o los asesinarían inmediatamente sin pestañear, o prefieren un acuerdo para liberar a los prisioneros cuyo significado es claro: el fin de la guerra, dejando a Hamas como gobernante de la Franja de Gaza y la liberación de cientos de terroristas que en un futuro no muy lejano, con absoluta seguridad, volverían a asesinar judíos por cientos y tal vez por miles. Solo mencionaremos que para quienes la masacre de Simchat Torah eh, de hecho, en, hay precedentes. Como mínimo hay tres. Yo voy a presentar uno. Tres precedentes en el Tanaj sobre este tema. Y quiero aclarar algo. Yo, antes de ayer, creo que fue, tuve que viajar al norte. La persona que me atendió justamente fue el, el Menael, el director de, de migraciones, para darme la renovación del pasaporte.
Y me atendió él simplemente por la forma en que estaba vestido. Simplemente por eso. Mm, me senté, me preguntó, me pidió los documentos, le di mi documento y me pregunté a qué me dedicaba. Le dije, estoy jubilado. Me dice, ¿y antes? Eh, Le dije, soy rabino. Me dice, yo pensé que era juez. Eh, Le digo, ¿por qué? Me dice, por la forma que está vestida, es la persona más elegante que está aquí. Bueno, se puso a hablar o sea, entablamos, en Israel es muy normal entablar diálogo. Y por primera vez escuché algo hace 2 días. No pensaba comentarlo, pero como sale esto de los hechos bíblicos, lo voy a comentar. El dilema, y esto no lo comenta nadie, el dilema de la gente que está, o sea, todos pensamos en los secuestrados. Esta persona dice así, me dice, tengo un hijo que está en la Tzavá, que está en el ejército, que fue convocado para el ejército, y me dice, ¿cuántos secuestrados hay? Ah, porque me pregunta cuándo pienso yo que se va a entrar por tierra. Yo digo, no sé, se está tratando el tema en secreto de los secuestrados. Entonces él me dice, ¿cuántos secuestrados hay? Algo muy delicado, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir, es una posición. Eh, Esta persona es israelí, nacida en Israel, con un hijo en el ejército. Le digo que creo que hay unos 200, me dice, sí, unos 220. Me dice, es el precio. Digo, ¿cómo? Sí, es es el precio de la guerra. Yo me quedé, no tuve respuesta, no tuve respuesta. Digo, pero ¿cómo que es el precio de la guerra? Y sí, sí, a esta gente de Hamas hay que destruirla. Y se puede liberar bien. Y si no se puede liberar, es el precio de la guerra. Yo evidentemente quedé muy mal con esa, muy mal. Y después me puse a pensar, esta persona no es una persona, esta persona es un menael, es un director de un departamento. ¿Cuánta más gente habrá que piensa así? De hecho, la Biblia da una respuesta clara al dilema. Como dije antes, voy a dar un solo ejemplo. Hay tres que yo me acuerdo. Es la historia de la guerra de David con los amalecitas. Después de que estos asaltaron su lugar de residencia en Ziklag y tomaron cautivos en él, como dice en el libro de Samuel 1, capítulo 30. Y sucedió que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, y los amalecitas invadieron el Negev y Ziklag, y golpearon a Ziklag, y la quemaron, que vuelvan las mujeres en las que desde las pequeñas hasta las grandes no mataron a nadie. Jamás, a diferencia de Amalek, mató a 1.400 personas. Pero al igual que los amalecitas, en vez Calak jamás también quemó varios asentamientos. Entre los cautivos estaban las dos esposas de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail la carmelita. Y como hoy en día el primer sentimiento entre la gente es el de una atmósfera general de opresión, incluida la amenaza de apedrear al líder, todos lloran sin cesar hasta que al fin de sus fuerzas
David y el pueblo que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no tuvieron fuerza para llorar. Pero al final, David y el pueblo recobran el sentido, bajan a Nahal al-Ashur, la corriente principal en el norte del Negev, cuya desembocadura es en Nahal Gaza, y después de la información de inteligencia que reciben de un egipcio, en ese entonces también tenían asistencia de inteligencia egipcia, David ataca Skelek, lucha contra los amalecitas y libera a sus cautivos, incluidas sus dos esposas. La elección que enfrentan hoy los líderes de Israel, como ya se mencionó, es una elección cruel como ninguna otra. Entrar en negociaciones con Hamás sobre la liberación de prisioneros significa un cese inmediato de la guerra, dejando a Hamás como gobernante de la Franja de Gaza con todo el significado en lo que respecta a la rehabilitación de los asentamientos en el norte del Negev y la liberación de cientos de terroristas asesinos que evidentemente ellos van a pedir. Quienes no tienen duda de que regresarán al mundo a asesinar israelitas como lo fue en la época de la Biblia. Es una difícil elección. David nos da un ejemplo. En la Parashat Shavua de esta semana, también Abraham vino para liberar a Lot. Va a la guerra. Es otro ejemplo. Seguimos. El presidente Herzog y su esposa Michal visitaron el jueves el asentamiento de Rajat con el alcalde, los jefes de las autoridades locales árabes en el Negev. Esta es una localidad árabe. En su discurso en la reunión, Herzog dijo, nos solidarizamos desde el fondo de nuestro corazón con el dolor de todo el público árabe y de la sociedad beduina en particular, donde, atención, 16 de los residentes de esta comunidad árabe fueron asesinados y 40 de ellos están desaparecidos. Le estoy diciendo al mundo entero que esta no es una guerra de judíos contra musulmanes. Es una guerra entre la gente de la luz y la gente de las tinieblas, entre el bien y el mal, entre hacer el bien y hacer el mal. Esta es la guerra, añadió Herzog, cuyo discurso fue retransmitido por el canal FAN. Todos continuaremos viviendo juntos y es importante para mí decirles a toda la sociedad árabe en Israel cuánto aprecio la responsabilidad y el funcionamiento de la sociedad árabe en estos días difíciles. Pero también hay que recordar que la lucha no es realmente una lucha de naturaleza política. Se trata de nuestra capacidad de vivir aquí en un Oriente Medio de paz, en contraposición a un Oriente Medio de derramamiento de sangre y guerra. Esta es la esencia de la percepción, afirmó Herzog. Herzog justificó sus palabras diciendo, no tenía sentido entrar en un kibutz como Julil y masacrar a las familias que trabajan allí. Ella, evidentemente, una Dialá, es una mujer beduina, ha estado trabajando allí durante años. Y los residentes de Ulit tienen la mano a sus hermanos en Gaza, a sus amigos en Gaza. Dales, ayúdalo de todo tipo,
y sus casas son quemadas y saqueadas, y sus familiares son masacradas, y sus cabezas son cortadas, y son enviadas a ser secuestradas en Gaza. Al final de su breve discurso, Herzog se dirigió al público árabe musulmán y dijo: haré otro comentario que aceptarán con amor. Lo que vimos el 7 de octubre no representa al Islam. El Islam es una religión con mucho respeto, sensibilidad, amor y fraternidad. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erad, habló ayer a la tarde, nuevamente, ante la Asamblea General de la ONU, sobre la discusión iniciada por Jordania sobre la guerra de las espadas de hierro. Erdogan describió a los embajadores los horrores de los Shivé en octubre. Imagínese un día soleado, música en el aire, temprano en la mañana del sábado, Simchat Torah. Luego, en un instante, este paraíso se convierte en un infierno. Continuó describiendo. Miles de morteros y cohetes de Hamas fueron disparados indiscriminadamente. Y los bárbaros y brutales terroristas de Hamas invadieron Israel con el objetivo de asesinar salvajemente a todo ser vivo que encontraran. Este fue un ataque deliberado y bien planeado por parte de asesinos nazis que masacraron a personas en sus camas, dispararon a ciegas. Cientos de jóvenes en un festival de música quemaron vivas a personas. Los monstruos de Hamas violaron a mujeres y niños, torturaron a bebés. Los niños fueron asesinados delante de sus padres y los padres delante de los niños. Erdan contó la historia de Amit Mann, de 22 años, un paramédico de Maguen David Adon, que vive en el kibutz Bari. Cuando Hamas invadió el kibutz, ella corrió a la clínica para tratar a tantos heridos como fuera posible. Ella escuchó los disparos, pero se quedó allí tratando de salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Finalmente los terroristas irrumpieron en la clínica y le dispararon en la cabeza. Arden presentó la fotografía que muestra cómo se encontraba. Arden continuó. Se incendiaron ambulancias y decenas de miembros del personal médico fueron asesinados cuando se dirigían a tratar a los heridos. El hospital de Barzilai en Israel fue alcanzado directamente por cohetes de Hamas. Hamas ha estado disparando deliberadamente cohetes contra hospitales en Israel durante años y nunca he oído hablar de ello, ni siquiera una condena, ni por parte del Consejo de Seguridad, ni por el secretario general, y ni siquiera en esta loca decisión. Parece que desde el punto de vista de las Naciones Unidas, los hospitales y el personal médico deberían ser protegidos como siempre, siempre y cuando no sean israelíes. O sea, todos deben ser protegidos, siempre y cuando no sean israelíes. Si son israelíes, no pasa nada. La hipocresía aquí está más allá de la imaginación. También dijo, han pasado 20 días e Israel todavía está contando sus muertos. Se necesitaron semanas para recoger todos los cuerpos. Algunos cuerpos fueron quemados y convertidos en pedazos de carbón. Es casi imposible identificarlos. Pero ¿quién redactó esta despreciable decisión
Y quien inició esta loca sesión de emergencia ni siquiera se molestó en mencionar a Hamas, y mucho menos condenarlo. Cuando se lee esta decisión parece que Hamas está ausente. Los redactores de la resolución afirman que están preocupados por la paz, pero los abominables asesinos que iniciaron esta guerra ni siquiera son mencionados en la resolución. Los redactores ven a cada uno de ustedes como una marioneta. Escriben una resolución desconectada de la realidad. Suponen que ya has olvidado quién es el responsable de la violencia y el asesinato. Te venden que la decisión es la clave para la paz y simplemente esperan que la apoyes. Esta decisión es una vergüenza para tu inteligencia. Es inimaginable que se pueda votar a favor de una decisión así, una que ni siquiera menciona a Hamas. Erdan mostró un vídeo en el escenario de la manifestación en el que se ve a un terrorista de Hamas intentando decapitar a una de las víctimas. He visto muchas escenas en las últimas semanas que quedarán grabadas en mi mente para siempre. Pero hay una escena que sigo viendo cuando intento dormir. En el vídeo se puede ver a un ciudadano herido, sangrando pero vivo, tirado en el suelo, mientras un bárbaro terrorista de Hamas grita Alá Akbar una y otra vez y golpea el cuello del hombre con una azada para decapitarlo. Resulta que el hombre es un trabajador agrícola de Tailandia. No es israelí, no es judío. Simplemente estaba tratando de ganarse la vida para su familia. Israel no está en guerra con los humanos. Y estamos en guerra con los monstruos. El embajador también presentó un código QR distribuido por miembros de la delegación israelí ante la ONU con un enlace a fotografías impactantes de israelíes quemados vivos por terroristas de Hamas. Esto no es Auschwitz. Se trata de israelíes que fueron violados, masacrados y quemados vivos. No es Auschwitz, es Hamas. Otra noticia: aviones de combate guiados por información precisa de inteligencia de Amán y el Shin Bet mataron ayer al subjefe del Departamento de Inteligencia de Hamas, Shadi Barut, como parte de su función anterior como jefe del Departamento de Ataque en el Cuartel General de Operaciones de Hamas. Barut planeó con Yahya Sanwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza, los planes de ataque que se llevaron a cabo en el ataque asesino en Israel a Simchat Torah. En el pasado, Barut también sirvió como comandante de batallón en el sector de Khan Yunis y participó en la planificación de varios ataques terroristas contra ciudadanos israelíes. Posteriormente ocupó varios cargos en la inteligencia militar de Hamas y fue responsable de la seguridad de la información de la organización. Además, era responsable de las relaciones de inteligencia en beneficio de la organización. Otra información: la fuerza de Tzal, bajo la precisa dirección de inteligencia del Shin Bet, eliminaron al comandante del batallón Darj Tafa de Hamas. Un avión de combate mató a Rafat Abbas, a su adjunto Ebrahim Jabe y al comandante de combate y asistente administrativa, Tarek Maruf, los tres terroristas veteranos de la organización que participaron en ataques anteriores contra Israel. El batallón Dark Tafak es un batallón de la brigada de la ciudad de Gaza, que se considera la brigada más importante de Hamas.
Los terroristas del batallón tuvieron un papel importante en la masacre asesina del 7 de octubre. Anteriormente también fue eliminado el subdirector del Departamento de Inteligencia de Hamas, Shadi Barut, como parte de su función anterior como jefe del Departamento de Ataque en el Cuartel General de Operaciones de Hamas. Barut, como dije anteriormente, planeó con Sinwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza, los planes de ataque que se llevaron a cabo en Simchat Torah. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, hizo una declaración a los medios de comunicación ayer a la tarde sobre la continuación de los combates y la eliminación de altos funcionarios de Hamas. Continuamos persiguiendo a todos los terroristas que participaron en la masacre, dijo Hagari. Hemos fijado objetivos claros para la guerra. Para alcanzarlos, necesitaremos tiempo, resiliencia y paciencia. Respecto a los secuestrados, Hagari dijo: estamos invirtiendo el esfuerzo como máxima prioridad para devolver a los secuestrados a casa. Respecto a la incursión que hubo ayer en la Franja de Gaza, dijo que la Fuerza de Defensa de Israel continuarán sus incursiones en la Franja de Gaza. Hoy a la noche también continuaron, aún más vigorosamente, y más vigorosamente continuarán en los próximos días. En cuanto a la cuestión de combustible, Hagari dijo que, al menos en esta etapa, no entrará combustible en la Franja de Gaza. El funcionamiento de Hamas depende de ellos. 6 personas resultaron heridas hoy a la noche, después de que un cohete impactara en un centro médico en la ciudad egipcia de Taba, cerca de la frontera con Israel. Así lo informó la cadena egipcia Al Cairo. Un testigo dijo que escuchó una explosión y vio un denso humo saliendo de las instalaciones. Según el informe de Al Cairo, la explosión está relacionada con los combates entre Israel y Hamas en Gaza. La agencia de noticias Reuters informó que las fuerzas de seguridad egipcias llegaron al lugar y están investigando las circunstancias del tiroteo. Hasta el momento, se desconocen desde dónde se disparó el cohete y quién lo disparó. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que están al tanto del incidente de seguridad cerca de la frontera con Egipto, pero está fuera de nuestro territorio, según dijeron. Bueno, esto es por ahora todo lo que hay que informar. Lo que se preguntarán si no hubo bombardeos, sí hubo. Sí hubo bombarderos a Israel, hubo ataques directos, hubo más en el centro del país. De eso ya, lamentablemente, no es novedad y ya no informo dónde dispararon, dónde hubo. Ya eso ya lamentablemente dejó de ser novedad. Lo que pido es que informen a sus conocidos, distribuyan en las redes sociales. Esta es la única manera de que el mundo conozca la realidad, que no se dejen engañar. Y que, como dije hace 2 semanas atrás, nosotros empezamos perdiendo por el hecho de ser judíos. Y va a llegar un momento en que las víctimas vamos a ser los victimarios. No estamos lejos de eso. Todo depende de la publicidad
antisemita, que es muy grande, y que va aumentando segundo a segundo. Se autoalimenta. La única manera para combatirla es mostrando la realidad. La verdad siempre al final, siempre vencerá. Pero tenemos que ayudarla. Bueno, nos veremos nuevamente hoy a la tarde con las clases de judaísmo y espero no tener que dar ningún tipo de otra información eh, hasta el domingo a la mañana. Eh, para los que no nos veamos hoy a la tarde en las clases de judaísmo, que tengamos un Shabbat Veshalom, un sábado en paz, berragúa y shaket, y tranquilo y silencioso. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.